Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de Historia del Perú. El tema que vamos a tratar hoy día es la cultura andina, hipótesis de su origen y su periodización. Este tema corresponde al segundo bimestre. Recordemos entonces, los pueblos a lo largo de su desarrollo económico, social y político se enfrentan a un medio geográfico al que llegan a conocer y transformar para regular y planificar el crecimiento tanto de las plantas como de los animales. Además, elaboran instrumentos de producción, confeccionan su vestimenta y equipos de transporte. La vida en comunidad y luego en división social determina la formación de un aparato jurídico que viene a ser el Estado, con sanciones, dogmas religiosos, símbolos mitológicos, arte, entre otros, que reflejan el poder de algunos sectores sociales. Cultura es, en consecuencia, todo lo que elabora el ser humano en sociedad, tanto material como intelectual. El hacha, la religión, entre otros, forma parte de la cultura. La cultura es inherente al hombre, es un tejido lleno de símbolos que dan sentido a la vida de la persona. Nace con el primer poblador andino y que en el caso peruano es más de hace 10.000 años de antigüedad. Hay quienes intentan ocultar los logros de la cultura andina para justificar la invasión hispánica del siglo XVI y aplauden la inserción del mundo andino a la hegemonía occidental que sucedió en el siglo XIX con el mito de la civilización. Lo real es que los pobladores andinos, desde hace miles de años, lograron trabajar en el plano material y social sin tener contacto ni información de sociedades diferentes a las americanas, y superaron en algunos casos específicos el desarrollo de otras zonas en el mundo. Logros materiales, científicos y artísticos fueron más valorados. Descuido, en este caso fueron los logros tanto materiales y científicos fueron mal valorados, me equivoqué, fueron mal valorados, descuidados, destruidos y hasta vilipendiados por efecto de la agresión externa y la desidia interna que han despreciado esta experiencia milenaria. Hecho la aclaración y la precisión al respecto, pasaremos a analizar las diferentes posiciones de los estudiosos que han determinado el origen de estas altas culturas a lo largo del siglo. Antes de iniciar con esta clase, les he adjuntado un video donde ustedes pueden ver la maravillosa que es nuestra cultura, de nuestra historia, porque nosotros para conocer el pasado, primero tenemos que ver o estudiar cómo desarrollaron esas culturas, cuál fue el factor importante de su decadencia, todo eso. Y luego de conocer, nosotros podemos ya de esa manera amar o querer nuestro país. Entonces, para eso les he adjuntado un video para que ustedes se sientan orgullosos de ser peruanos. Así que presten atención. Un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras. Y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos. Vamos a iniciar con los orígenes de las culturas. Vamos a empezar con el planteamiento inmigracionista. Este planteamiento inmigracionista fue planteado por Max Uhle, un alemán que llegó al Perú en esa época y trajo el método estratificado. ¿Qué era el método estratificado? Pues era un método que consistía en determinar el año de un fósil en relación a la profundidad de este resto. Y de esa manera nosotros determinamos la antigüedad de este fósil. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Max Uhle? Bueno, él va a tener ese pensamiento del llamado difusionismo en su mente. ¿Qué es difusionismo? Que las culturas que surgieron en el Perú fueron producto del intercambio o en este caso se desarrollaron por ayuda de otras culturas mayores.
Realizó estudios y excavaciones y básicamente en la costa estudió las pirámides de Trujillo y de Ica, a las que llamó Protochimú y Protonazca, respectivamente, asignándoles unos 2000 años de antigüedad. Al excavar encontró restos de mariscos y algunos tejidos o restos de cocina. Sin información sobre las evidencias de la región Quechua y Selva, Hule creyó encontrar la cuna de la civilización andina en la costa, pero afirmaba que esta era producto de ¿qué? Vamos a activar nuestro cursor. Era producto de la migración, o sea, las culturas que él encontró, Protonazca y Protochimú, habían surgido, en este caso eran producto de la migración de las culturas mayores y las más antiguas. ¿Y quiénes eran las culturas mayores? Eran las culturas maya y azteca, quienes habían llegado a Sudamérica irradiando su forma de construir y de vestir y sobre todo de alimentarse. Sostenía que las palabras moxeque, jequetepeque, etc. provenían de Mesoamérica. Entonces en eso consiste el planteamiento de Hule. En conclusión, Hule aplicó el llamado difusionismo en sus estudios peruanistas, pero con un error de concepción. Receloso de las investigaciones simultáneas en los diferentes pueblos del mundo, consideraba que un solo foco o unos pocos podían realizar la llamada invención de la cultura. O sea, para Max Hule, en el Perú, nosotros no creamos estas culturas, simplemente nos copiamos de otras culturas mayores. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Tú estarías de acuerdo en ese pensamiento? Vamos a seguir conociendo otros planteamientos también. Luego tenemos el planteamiento autoctonista. ¿Quién hizo este planteamiento autoctonista? Fue nuestro queridísimo Julio César Tello. ¿Qué es lo que dijo que iba a plantear Julio César Tello? Tello plantea que el factor fundamental, en este caso el factor fundamental de origen de la cultura, está en la propia dinámica de la sociedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que la misma sociedad desarrolla cada cultura. Los grupos humanos se han cobijado en abrigos naturales, en construcciones rústicas y han domesticado semillas con experimentos observados a lo largo de muchos siglos para proveerse de alimentos y luchar por su existencia. En este caso Julio César Tello, va a rechazar el pensamiento difusionista de Max Hule. ¿Y en qué se va a basar su afirmación o en qué se va a basar? Porque tiene que tener una prueba. Pues vamos a conocer. Sus afirmaciones fueron comprobadas, o sea, de Julio César Tello, cuando va a descubrir el templo de Chavín de Huántar, con aproximadamente 3000 años de antigüedad, cultura más antigua que la que había estudiado Hule, porque recuerden que Max Hule encontró la cultura Protochimú y Protonazca, que tenían una antigüedad de 2000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Chavín es más antigua y por ende la concepción o la manera de pensar de Max Hule es incorrecta. Entonces, vamos a seguir analizando. Bueno, encontró la Chavín con 3000 años de antigüedad, cultura más antigua de la que había estudiado, como les indiqué, Max Hule, y señalaba su conexión con la selva, pues se encontró en Chavín el culto al jaguar, la serpiente y las llamadas cabezas clavas con símbolos felínicos. Entonces, aquí estas características, él lo califica a esta cultura como la cultura matriz de las culturas andinas, o sea, la cultura madre. En las esculturas y otras representaciones encontró como constante el ojo de la pupila hacia arriba, o sea, que se encontraban dilatadas. En este caso, su formación médica lo llevó a pensar en la práctica del consumo de algún alcaloide, como viene a ser la llamada ayahuasca, que era un alucinógeno, por parte de especialistas religiosos de Huántar, una práctica muy frecuente en la selva. El grupo humano que inicia la creación de la cultura en el mundo andino, de acuerdo a la tesis de Julio César Tello, fue una etnia que provenía de la selva llamada la etnia de los Arawak, quienes desde las montañas orientales dan los primeros pasos en cuanto al conocimiento, el trabajo y la transformación del medio. Más adelante, Julio César Tello estudió la zona de Cotoche y la relación que existe con Chavín y con las tumbas de Paracas, y el que va, o también denominado las tumbas de Paracas, que se encuentran en el Cerro Colorado. En los estudios sobre la sociedad de su época, afirmó que el indígena en el siglo XX no era ignorante, ni mucho menos alcohólico por naturaleza, sino por la condición de desposeído. Su problema no era la raza ni la psicología, sino era la servidumbre terrateniente en la que estaba sumido. Más aún el indígena, a quien despreciaban y expulsaban de Lima a principios del siglo XX, era heredero de grandes culturas. Entonces, ¿qué quiere decir?
nuestro queridísimo Julio César Tello, y yo comparto el pensamiento de Julio César Tello, que las culturas van a desarrollarse en cada civilización, en cada país, y no van a tener influencia, en este caso, de otras culturas mayores en el extranjero o en otras localidades, ¿no? Como sucedió con el planteamiento de Julio César Tello. Luego tenemos al planteamiento aloctonista. ¿Por quién fue planteado esta teoría aloctonista? Fue planteado, ahí lo tenemos en la imagen, por Federico Kauffmann-Doig. Pero recordemos antes qué pasó. En 1956, Emilio Estrada descubrió las ruinas, en este caso aquí podemos ver, las ruinas de una población antigua que se desarrolló hace 5.000 años, a lo que llamaron la cultura Valdivia, como está aquí en nuestra imagen, ubicada en la selva ecuatorial, actual país de Ecuador. Los restos hallados consistían en fragmentos de cerámica incipiente y esculturas con forma de serpiente emplumada. Todos estos restos fueron concebidos por el arqueólogo chiclayano Federico Kauffmann-Doig como antecesor a la cultura chavín, basándose en el arte y otros aspectos de la cosmovisión. Afirmó que la cultura Valdivia era el origen tanto de las culturas en Mesoamérica como también en la andina. El método de Kauffmann utilizó fue la recolección de restos para ser medidos y comparados, típica forma de trabajo dentro de la corriente positivista. Por eso, al ver los materiales de cerámica semejantes entre las culturas Valdivia, tanto las mayas y la andina, pero de mayor antigüedad, le atribuye en este caso a Valdivia el calificativo de la cultura matriz y el punto de irradiación tanto en el norte como en el sur, de elementos escultóricos, símbolos y de las llamadas serpientes emplumadas, porque también en México tenían las imágenes de serpientes emplumadas como Quetzalcóatl en México o el llamado Cuculcán en Guatemala. Entonces aquí se basa este pensamiento donde Valdivia para Kauffmann-Doig sería la cuna de la civilización tanto en Mesoamérica como en las culturas andinas. Seguimos entonces. Y por último tenemos el planteamiento hologenista, que fue planteado por Luis Guillermo Lumbreras. Y en la actualidad este planteamiento es la más aceptada. ¿Por qué? Ahora les explico. Entre las décadas de los 60, un joven arqueólogo ayacuchano, Luis Guillermo Lumbreras, renueva los planteamientos autoctonistas de Julio César Tello. El enfoque de Lumbreras tomaba como base el desarrollo social, el producto de las contradicciones tanto entre los humanos y la naturaleza como entre grupos y clases sociales. Además considera la neoevolución y la influencia de la ecología en sus planteamientos, el cual va a revitalizar la tesis de Tello. La alta cultura andina, dice Lumbreras, surgió debido a los aportes culturales externos e internos, pero considera el factor interno como crucial y decisivo, colocando al factor externo como secundario. Esta es una de las teorías más aceptadas en la explicación de la génesis de las culturas andinas, que se basa en el autoctonismo de Tello y también en el aporte cultural foráneo, la de Max Uhle. También tiene una visión centrada, sin extremos, haciendo jugar diversos elementos y teorías en circuitos dialécticos. Entonces, ¿qué nos dice en este caso Lumbreras? Bueno, Lumbreras nos dice, no, yo no me voy a ir a favor tampoco de Max Uhle, del difusionismo, ni tampoco el autoctonismo de Julio César Tello. No, para mí estas culturas que se desarrollaron, las culturas andinas, se desarrollaron tanto de las influencias en el exterior como las influencias en el interior, pero van a ser un factor importante el desarrollo interior de cada cultura. Va a depender de estas culturas si se van a desarrollar o expandir, pero también van a tomar como algo secundario los aportes también de las culturas, en este caso mayores, o las culturas extranjeras. Entonces aquí Lumbreras va a unir los dos pensamientos, el difusionismo y el autoctonismo, y recuerda que esta es la más aceptada en la actualidad, el planteamiento hologenista. Periodificación de la cultura andina. La periodificación de la historia del Perú ha sido propuesta por muchos y diversas formas. Recordemos que sin duda un trabajo de este tipo es una muestra de un enfoque filosófico del autor, una manera de explicar su visión política. Por ejemplo, tenemos a Pablo Macera,
La historia del Perú se divide en dos etapas para Pablo Macera, en autónoma, que va desde Paca y Casa hasta los incas, y la dependiente, que va desde la invasión española hasta el presente. De esta forma de periodización se nota el pensamiento del autor. Las características de las relaciones de poder político y económico hacen distinguir dos grandes etapas de nuestra historia. En la primera se observa el desarrollo del hombre andino por sus propias fuerzas, originario, y en la segunda prima la dependencia. En cuanto al aspecto sociocultural, se manifiesta el desarrollo autónomo de la creatividad y del esfuerzo de las comunidades andinas como una economía y una organización social, política y creaciones culturales que respondían al medio. Técnicas y habilidades producto de la experiencia ante la necesidad del momento y de la geografía andina. Se manifiesta el problema de inserción al contexto mundial, pero como una gran ruptura en el desarrollo andino amazónico. Desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, la vida se alteró drásticamente en los Andes, es decir, se incorporaron elementos económicos y culturales de otros continentes, de otras realidades. No se trataba de una cultura creada por el propio hombre y mujer, sino de la asimilación de los rasgos europeos como consecuencia de la coacción y de la violencia de los hispanos luego de ingleses y norteamericanos. Los hombres y mujeres de los Andes tuvieron que adorar, en este caso, a dioses impuestos, tributar a reyes que no pisaban sus suelos, comer alimentos que les obligaban a comprar y a realizar ceremonias en las que no se les enseñó a distribuir en este caso, destruir a sus dioses originarios. Claro, porque los indígenas les obligaron a adorar a estas imágenes que fueron traídos por los europeos y a ellos les obligaron simplemente a deshacerse de todas sus creencias, de todos sus dioses que tenían acá en el Perú. Luis Guillermo Lumbreras, como tenemos aquí nuestra división, vamos a activar nuestro cursor. Acá tenemos a Luis Guillermo Lumbreras, tenemos la división de Luis Guillermo Lumbreras, va a dividir el devenir prehispánico a través de las siguientes etapas. Del Imperio Inca o Tahuantinsuyo, el segundo estado regional, ¿no? Acá que se puede apreciar, estados regionales, el Imperio Wari, el primer desarrollo, en este caso el desarrollo regional o culturas regionales, y el denominado formativo y las etapas, en este caso, que forman parte las etapas precerámicas, que vienen a ser el arcaico y el lítico. Con este autor se aprecia el énfasis, o sea, de Lumbreras, se aprecia el énfasis en la política, la respuesta cultural frente a la realidad que se vive y sobre todo al aspecto de la diferenciación social, es decir, el eje gira en torno a la práctica sociopolítica de los restos más poderosos frente a los débiles, ¿no? Esa es la división de Lumbreras, y es la que nosotros vamos a trabajar de aquí más adelante. El autor de la corriente californiana, tenemos a John Rowe Menzel, se convirtió en un arqueólogo con una periodización muy aceptada. Su enfoque se basó en el culturalismo, en las artes y en la cosmovisión o estilo cultural de un grupo humano. Este grupo humano hace principal a lo largo del territorio. Para ello utilizó el concepto de los llamados horizontes, como tenemos el horizonte tardío, el horizonte medio y el horizonte temprano. Se ha sabido divulgar en el mundo académico. Veamos cómo diseñó la periodización John Rowe, que por cierto solo abarca el tiempo prehispánico. El periodo inicial de los tiempos iniciales de la cerámica los va a dividir de la siguiente manera. El horizonte temprano. Este horizonte temprano luego lo va a dividir en el horizonte medio, como les expliqué hace un momento, que viene el horizonte medio y el horizonte tardío, donde en el horizonte tardío se va a dar la difusión de la cultura andina y en el horizonte medio aparece la cultura wari. El horizonte temprano viene a ser la hegemonía de la cultura chavín. En los pueblos no solo se realizan actividades artísticas o económicas, recuérdalo, pues en la vida y en su trayectoria social los grupos humanos deben organizarse y trabajar para satisfacer sus necesidades, deben responder a las adversidades de la lucha social y contra la naturaleza con creación, o sea, deben ser creativos y con imaginación. Para ello elaboran símbolos, programas, objetos que son artes y creación que les da el sentido a sus vidas, una identidad del grupo para afrontar los problemas.
Como base de estos criterios, proponemos la periodización de la historia del Perú. Entonces aquí tenemos las dos periodizaciones, uno según Lumbreras y el otro según John Rowe, la más aceptada, ¿cierto? En la comunidad de historiadores es la de John Rowe. A nosotros, en este caso, para tratar de familiarizarnos y no estar enfocados simplemente a Lumbreras o John Rowe y a veces cuando revisen los libros, nosotros cuando vamos a hablar de cada una de las culturas, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de la cultura Wari, de la cultura Tiahuanaco, del Tahuantinsuyo, vamos a mencionar así, la vamos a mencionar como horizonte temprano o también como formativo. Entonces, cuando hablamos de un formativo, cuando hablamos de Chavín, ¿no? Según Lumbreras, a Chavín no forma parte del formativo, pero John Rowe a Chavín le considera parte de un horizonte temprano. Entonces, siempre vamos a mencionar las dos. Cuando hablamos, en este caso, luego de la caída de Chavín, hablamos de la cultura mochica y nazca, que forman parte del primer desarrollo regional, según Lumbreras, vamos a mencionar también culturas regionales o intermedio temprano. Entonces vamos a tratar de usar este cuadro, por ello yo te pido que aprendas, trates de, en este caso, de relacionar ciertas similitudes entre John Rowe, la periodización de nuestras culturas, y según Lumbreras. ¿Ya? Entonces espero que se haya quedado claro nuestra clase. De todas maneras te invito a que repases el libro y que sigas estudiando. Gracias, nos vemos hasta la tarde.